El tema de la renuncia del ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, provocó un júbilo descarado en Rusia. ¿Saben cómo se mide mejor qué tan serio es lo que está ocurriendo en Kiev? Por el nivel de alegría en Moscú. Y hoy la alegría allá simplemente está por las nubes. Mientras los ucranianos salen a las calles para defender al ministro de Defensa destituido, la propaganda rusa está organizando una verdadera fiesta. La propaganda rusa ya está gritando a todo pulmón que supuestamente en Ucrania se está preparando un motín contra Zelensky. El politólogo del Kremlin, Markov, declara que las palabras de Fyodorov son precisamente el primer indicio de tal motín contra el presidente ucraniano. Y los canales Z saborean cada video de las protestas, diciendo que en las calles de Kiev otra vez huele a Maidán. Y la crisis alrededor de Fyodorov es real, es seria y la vamos a analizar honestamente. Pero al mismo tiempo hay una segunda. La segunda historia es cómo el enemigo se aprovecha de la división interna ucraniana, la alimenta e intenta convertir un conflicto por nombramientos en, como ellos dicen, el colapso del régimen de Kiev. Y la tarea del espectador es aprender a distinguir una cosa de la otra. Porque lo peor que podemos hacer ahora es bailar al son de la propaganda rusa. Pero tampoco debemos ignorar los problemas internos. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a analizar este tema, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, por eso estaré agradecido por su suscripción personal. Que estén muy bien. Subtítulos por Dima Torzok. Ve con Dios. Subtítulos Dima Torzok, subtítulos hechos por Dima Torzok, perdón. Entonces, primero hablemos brevemente de lo que realmente sucedió. Zelensky despidió al ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, después de 6 meses en el cargo, a pesar de que bajo su gestión, Ucrania, según el consenso general, tomó la iniciativa. Esto incluye la desconexión de Starlink para los rusos, el aislamiento de Crimea, la campaña de ataques de largo alcance contra refinerías de petróleo en Rusia, el aumento en la interceptación de misiles y drones, y eso no es todo. Formalmente, todo esto se realizó a través de la renuncia de todo el gabinete de ministros. La primera ministra Sveridenko se va y junto con ella automáticamente se va todo el gobierno, y en la nueva composición simplemente no incluyen a Fyodorov. En su lugar, en el futuro, estará el jefe del Ministerio del Interior, Igor Klimenko, pero como la Rada Suprema se fue de vacaciones sin votar por su nombramiento, por ahora el ministro de Defensa interino será Evgeny Chmara. Durante los últimos 6 meses, él también estuvo como encargado interino de la jefatura del Servicio de Seguridad de Ucrania en lugar de Maliuk. Y parece que en eso se basa el cálculo, como diciendo que la gente se calme un poco, que pase un mes y después de un mes ya se podrá nombrar a un nuevo ministro de Defensa. Sobre Maliuk, bueno, ahora muchos recuerdan quién es él. Mientras tanto, Zelensky nombra a Klimenko como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa en lugar de Umerov, para que durante este mes, aparentemente, tenga tiempo de mostrarse en su nuevo papel y logre agradar a los ucranianos que protestan. La Rada Suprema aprobó como nuevo primer ministro al ya ex jefe de Naftogaz, Sergei Koretsky. Sin embargo, los ucranianos salieron a las calles, y este es un momento clave que hay que señalar de inmediato, porque la propaganda rusa lo está distorsionando descaradamente, y aquí es importante no caer en el juego de esa propaganda. Las protestas no son en absoluto una rebelión contra Zelensky, como está chillando ahora Moscú. Es una protesta en apoyo a un ministro en específico y en contra de un general en particular, y eso solo en parte. Porque la gente, por un lado, grita «fuera Sirsky» y lleva pancartas que dicen «Fyodorov es el ministro de innovación, devuelvan a Fyodorov». Esto es, después de todo, una reacción civil ante una decisión de personal, exactamente lo que debe suceder en una democracia viva durante la guerra. Si la gente no está de acuerdo, tiene derecho a expresar ese desacuerdo públicamente. El mismo Fyodorov, por cierto, lo expresó mejor que nadie.
Cito: la gente no salió por Fyodorov, sino por sí misma. Ahora hablemos de cómo el Kremlin está presentando todo esto ahora. Y aquí es donde empieza lo más instructivo. La maquinaria rusa funciona según 3 manuales comprobados. Y vamos a analizar cada una para que las reconozcan. Y, lo más importante, para que no caigan en el anzuelo de la propaganda rusa. El primer manual es la sustitución de conceptos. Una protesta a favor de los ministros se convierte en una protesta e incluso en una rebelión contra el presidente. El analista del Kremlin, Markov, llama directamente a las palabras de Fyodorov una rebelión contra Zelensky. Luego sale RIA Novosti y gritan sobre la preparación de una rebelión popular contra el presidente. Pero aquí la diferencia es fundamental. Una cosa es que los ciudadanos estén descontentos con una decisión de personal y se levanten en apoyo de un ministro en particular, es decir, a favor del ministro. Otra cosa es llamarlo diciendo que supuestamente el país se ha levantado contra Zelensky. Y como dicen ahora en Moscú, el régimen de Kiev se está derrumbando. Lo segundo es que Moscú ha soñado con esto durante los últimos 4 años y por eso confunde sus deseos con la realidad. Y promueven este tema de todas las formas posibles para intentar influir en la mentalidad de los propios ucranianos, que según el plan del Kremlin cambiarán sus consignas y en vez de apoyar a Fyodorov irán contra el poder. Como pueden entender, son cosas completamente diferentes. El segundo manual es un intento de reavivar la idea del Maidán. En las calles volvió a oler a Maidán. Esta frase la repiten los noticieros rusos casi como un hechizo. ¿Para qué? Porque para la audiencia rusa, Maidán significa caos, golpe de estado, colapso y así sucesivamente. Y esto ya es trabajo para la audiencia interna que está sentada viendo la crisis de combustible en su propio país, pero necesita ser distraída con algo. Ponerle la etiqueta de Maidán a cualquier protesta ucraniana significa inculcar tanto a sus propios ciudadanos como a la audiencia occidental que, miren, Ucrania es inestable. Pero se va a desmoronar, ayudarla no tiene sentido, y los rusos deberían aguantar un poco más porque supuestamente la caída de Ucrania ya está muy cerca. Miren lo que está pasando allá. Esto no es para el público ucraniano, esto es para que Occidente pierda la esperanza y para que los rusos al menos por un tiempo se animen como diciendo, sí, tenemos problemas, pero en Ucrania también los hay. El tercer método es difundir información a través de un funcionario occidental respetado o una fuente confiable. Presten atención. Tampoco RIA Novosti escribe de su parte, como diciendo que hay un ambiente sombrío en la Rada. No, ellos citan con esta frase al jefe de la oficina de Kiev del Financial Times, Christopher Miller. Es una técnica clásica, o sea, se toma una cita real, realmente neutral, de un periodista occidental y se inserta en el texto bajo el titular, como escribieron "No habrá victoria", para darle a la propaganda una apariencia de objetividad. Miller escribió sobre el ambiente de trabajo en la Rada Suprema. En general, y RIA Novosti envolvió esa misma cita en una narrativa sobre protestas y el inevitable colapso. Es decir, de hecho, toman una cita real, es una cita real de Christopher Miller sobre que hay un ambiente sombrío en la Rada, pero la adaptan a significados completamente diferentes. La conclusión sobre estos manuales: ningún hecho se inventa directamente. Se toman protestas reales, una cita real, un conflicto real, pero se ensamblan de tal manera que el lector por sí mismo llegue a la conclusión del colapso de Ucrania. Es exactamente lo mismo, exactamente el mismo estilo que analizamos en el tema sobre las ediciones de Graham. La verdad está en los detalles, pero la mentira está en la conclusión. Pero, y aquí debemos ser honestos, de lo contrario nosotros mismos nos convertiremos en propaganda, pero al revés, la crisis sí es real. Y Moscú lo aprovecha con tanta seguridad precisamente porque hay algo de donde agarrarse. Vamos a nombrar los puntos débiles reales que el enemigo está explotando. Lo primero es el reconocimiento de la división en la cima del sistema de defensa. Fyodorov declaró públicamente que el comandante en jefe Alexander Syrski puso un ultimátum al presidente Zelensky, o el equipo del ministro Fyodorov, y Zelensky eligió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, en una reunión cerrada de la facción del Partido Siervo del Pueblo, el presidente, según Ukrainska Pravda, reconoció que en realidad debía haber cambiado a ambos. Y cuando el ministro de Defensa y el comandante en jefe de un país en guerra viven públicamente en 2 mundos diferentes, eso es un problema real. Y es tonto fingir que no existe, como si todo estuviera bien. Lo segundo son las renuncias en señal de protesta. El subcomandante de las Fuerzas Aéreas, el coronel Elizarov, presentó su renuncia, escribiendo que el despido de Fyodorov, cito, es un mal absoluto para la capacidad de defensa del país, lo que llevará a nuevas muertes por ataques rusos.
Esto no es una operación de desinformación del Kremlin, es un respetado oficial de combate ucraniano que deja el ejército en señal de protesta. El comandante Dropati también apoyó a Fyodorov, y esto realmente afecta la unidad del ejército. Hoy también empezaron a circular rumores de que contra los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que apoyaron a Fyodorov comenzaron las represalias. La jefa del servicio médico del batallón Ulf Lobos de Da Vinci, Alina Mijailova, escribió que recibió una llamada del mando de las fuerzas de sistemas no tripulados y querían averiguar exactamente dónde presta servicio. Dmitry Kosyatinsky, quien llama a unirse a las protestas a favor de Fyodorov. Es interesante que él ya no es militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero intentaron localizarlo. Según Mijailova, para muchos militares, apoyar las protestas puede costarles el puesto, el rango, las perspectivas de carrera, así como resultar en una amonestación o una charla preventiva. Este escándalo tampoco fue ignorado por el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Madiar Brody. Él prometió averiguar quién exactamente intentó obtener información sobre el exmilitar y a continuación su cita. Según la información preliminar, la polémica se infló sin fundamento y no como resultado de presión. Los medios, como suele pasar últimamente, exageraron lo que escucharon. Aquí no tenemos combatientes que vayan a soportar la presión y quedarse callados, aunque hay de todo tipo. Así que la división sí es real. La cuestión no es si existe o no, sino quién se está beneficiando de ella. Y aquí está la conclusión principal. Fíjense en la diferencia de objetivos. Los ucranianos que salieron a las calles quieren corregir, mantener a un ministro eficaz, cambiar lo que no funciona y ganar la guerra. Es una crítica para mejorar. Y el Kremlin, que promueve los mismos acontecimientos, quiere destruir. Es decir, quieren hacer creer que Ucrania está en caos, que el gobierno supuestamente se está desmoronando y que Occidente ayuda en vano. Esa es una crítica para la rendición. O sea, aquí los objetivos son completamente diferentes. Las mismas imágenes de las protestas sirven para dos objetivos opuestos, y ahí está precisamente la trampa. Porque cuando realmente te indignas por el despido de Mikhail Fyodorov y compartes un video, por ejemplo, de una manifestación, tienes razón, es tu derecho. Pero exactamente ese mismo video los rusos lo difunden con otra narrativa. El descontento real de los ciudadanos se convierte en materia prima para la propaganda enemiga, no porque los ciudadanos estén equivocados, sino porque el enemigo sabe cómo parasitar cualquier cosa. ¿Qué hacer al respecto? Aquí es donde surge la pregunta. Lo primero es no quedarse callado. El silencio no es la solución. La crítica al poder durante la guerra es legal y necesaria. Es necesario exigir eficiencia al gobierno. Es necesario defender a Mikhail Fyodorov. Pero al mismo tiempo, hay que tener muy claro que esto no es una protesta en contra. Es una protesta a favor. Todas esas narrativas sobre rebelión, sobre que ya no habrá victorias y bla, bla, bla. Esto no es una revolución. Esas no son nuestras palabras. Esas son palabras del Kremlin. Eso es lo que ellos quieren que los ucranianos digan, justo en esas mismas protestas. Y un detalle revelador para terminar. Las cadenas de noticias rusas adoran el tema, como ellos dicen, del cambio de liderazgo en Kiev, y han adorado ese tema durante años. Ese mismo Medvedchuk apareció hace poco y declaró que, cito, derrocar a la cúpula en Kiev hará que Ucrania se acerque a Rusia. Así que, para el Kremlin, la renuncia de Fyodorov es una confirmación de su propio sueño, al que se aferran desde hace 5 años de guerra a gran escala. Y cada vez que llamamos a una disputa interna una rebelión, es decir, usando su lenguaje, les damos una pequeña victoria que no pueden lograr en el campo de batalla. En resumen, sí, en Ucrania hay una cierta crisis, real, dolorosa, con renuncias, con protestas. Sí, hay preguntas para el gobierno y sobre el despido de Fyodorov y sobre la composición del nuevo gabinete de ministros y sobre el papel de Syrskyi en toda esta historia. Hacer estas preguntas es nuestro derecho e incluso nuestra obligación, pero mientras lo hagamos por la victoria, somos fuertes. Pero en el momento en que empezamos a repetir la idea de que no habrá victoria precisamente por la crisis, en esa historia ya empezamos a jugar en campo ajeno. El Kremlin está perdiendo en el frente, las refinerías de petróleo están ardiendo. La flota rusa se está hundiendo, Crimea está aislada, y la única esperanza del Kremlin es que los ucranianos se convenzan a sí mismos de la derrota. Pero, como se dice, se metieron con los equivocados. Por eso aquí voy a dejar puntos suspensivos. Sus pensamientos y conclusiones, por favor, escríbanlos en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.